¿Cómo demonios regulamos una tecnología tan poderosa como la inteligencia artificial? Pues de eso vamos a hablar en este episodio. Y para ello me acompañan Erendira Reyes. Hola, ¿cómo estás, Fer? Yo muy bien. Y también Guillermo Larrea. Él es abogado experto en ciberseguridad, socio de la firma Hogan Lovells. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Fernando, es un placer. Erendira, gracias por invitarme. Y nada más para comenzar, yo quisiera darles un par de datos. Y es que se estima que la IA va a generar 15,000 millones de dólares hacia 2030 en la economía global. Entonces, para comenzar el debate, a platicar sobre esto, yo les quisiera preguntar, ¿estamos en riesgo con el avance de la IA? Híjole. A ver, yo siempre, desde que empecé justo en el sector de tecnología, una de las claves que me han dicho muchos expertos en ciberseguridad es, entre más fácil esté haciendo tu vida la tecnología, más riesgos tienes. ¿Por qué? Porque pues obviamente generas más data, generas más dependencia y generas pues obviamente muchísima más información hacia los dispositivos que hay. Ponerlo en este punto, en un momento ya casi apocalíptico, muy a lo Terminator y demás, tampoco me parece el camino adecuado. Siento que hay que siempre tratar con pinzas estos temas y yo siempre, y lo han visto aquí, o sea, hay que ser muy críticos, pero hay que usar las herramientas. O sea, también es un riesgo no utilizar las herramientas. Entonces, hay que usarlas, sí, pero con las pinzas que se requieren. En tu caso, Guillermo, ¿qué opinas? Bueno, a ver, yo creo que tengo un poco de vicio porque toda mi vida me he dedicado al tema de riesgos. Entonces tengo que hacer ese disclaimer, ¿no? Como abogado. Sí. Dicho eso, yo creo que en el fondo a la gente lo que le da miedo es a lo desconocido. Uh-huh. La inteligencia artificial tiene una evolución tan rápida, tan masiva, tan importante, que genera un alto impacto y está cambiando nuestro entorno de una forma muy rápida. Entonces, la aversión a lo desconocido pues genera una reacción. Dicho eso, sin duda, la falta de regulación, estructuras críticas para entender cómo normar el comportamiento de la IA con las comunidades, pues genera riesgos y con las empresas. De ahí que el tema de la regulación sea un tema importante, ¿no? Sí. Sin que esto mutile o termine con la evolución misma de la tecnología. Con la innovación, ¿no? Entonces, pues riesgos hay muchos, podemos hablar de estos, hablaremos en un momento, pero los riesgos no tienen que ser vistos necesariamente de esa manera, sino de alguna manera también invitando a la innovación y al cambio, ¿no? Ok. Yo la verdad es que lo mencionaba, Cere, como este escenario Terminator apocalíptico, yo la verdad es que no lo veo. Siendo que eso es una narrativa que nos han vendido desde Hollywood y que está muy insertada como en el imaginario social de que eso puede suceder. Siendo que si llegase a pasar sería dentro de varias décadas, incluso cientos de años. Pero también creo que hay que poner en la mesa lo que también se dice mucho, ¿no? O sea, no es el uso de la inteligencia artificial o que la inteligencia artificial se va a volver autónoma y maligna. Ajá. Sino más bien quiénes están en estas decisiones y quiénes son los que están desarrollando esto. Porque creo que eso es lo importante del tema. O sea, ¿por qué regular y por qué de repente algunos que están muy interesados en el tema lo que buscan es que no se regule? Eso es lo que hace que sea sospechoso, que es bueno, ¿por qué no lo estás proponiendo? Creo que hay una brecha importante, y aquí Guillermo seguramente va a complementar muy bien, en el tema del uso de datos y en la manera en cómo se han desarrollado algoritmos y demás de las grandes tecnológicas. ¿Por qué? Porque siempre se ha ido por el camino de la autorregulación. Uh-huh. Las empresas siempre se escudan en decir, nosotros estamos regulando, nosotros estamos revisando, nosotros estamos prohibiendo, quitando, etcétera. De buena voluntad. Claro, ¿por qué? Porque somos una empresa privada y porque los servicios de manera voluntaria la gente los toma. No estamos obligando a nadie a usarlos. Y en el tema de inteligencia artificial, pues es un escalón mayor, porque al final eso es lo que ya no solamente tienen data, ya no solamente tienen ecosistemas, sino que también empiezan a desarrollar cada vez más tecnología que
no hay mucha claridad y transparencia en hacia dónde va. Entonces, no sé, Guillermo, tú cuéntanos un poquito más desde tu expertise. También estos jugadores, ¿no? O sea, Zuckerberg, Sam Altman, que además algunos como que mucha confianza no te dan. O por lo menos a mí no me dan mucha confianza. Claro. A ver, estoy de acuerdo en todo lo que dices. El tema de la autorregulación no basta ni va a ser suficiente para el tema de la inteligencia artificial. Eso hay que decirlo de frente. Sí. Fuerte y claro. El por qué lo esbozo rápidamente. Primero, porque quienes dominan el uso de la inteligencia artificial es un grupo muy concentrado de individuos y de compañías a nivel global, ¿no? Uh-huh. Ahí está, todos estos que acabas de mencionar. Entonces, el hecho de que esté en pocas manos permite que otros jugadores entren al juego y que permitan, en nivel de las escalas y la capacidad de influencia que tienen estas tecnologías, participar. Entonces, hay una distorsión que solamente pueden regular los gobiernos, que solamente pueden regular la normativa que le haga frente a este, digamos, emporio tecnológico. Por el otro lado, está el tema de la transparencia. Muchas de estas tecnologías todavía funcionan como una caja cerrada. Uh-huh. Entonces no sabemos qué está funcionando ahí dentro. Y vamos al tema de los riesgos. Y hablando de los riesgos, pues ahí hay muchos temas, ¿no? De los que a mí más me preocupan, desde luego, es el tema de la desinformación generalizada, ¿no? El tema del uso de deepfakes, videos falsos, notas falsas, crear un entorno que no sabes que estás contrastando con la realidad. Por otro lado, el tema de la discriminación del algoritmo. Esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Es un tema serio y ya, nosotros como abogados nos estamos preparando para una lucha entre transnacionales porque la realidad es que estas tecnologías han estado trabajando con efectos discriminatorios. Uh-huh. Y entonces hay que entender qué hacen, pero entenderlo no es fácil. Y si tú te metes a los términos y condiciones, a los documentos de todas estas tecnologías, te vas a dar un shock que básicamente te dicen que son dueños de tu vida y de toda la transformación que hacen a partir de tus propias ideas. Claro. Y tú les estás dando el acceso. Y estás dando. Entonces luego también hay un riesgo operativo. Estas tecnologías tienen errores. Claro. Y entonces, ¿quién los está verificando? ¿Cómo sabemos que los contenidos son reales? ¿Cómo sabemos que lo que están difundiendo tiene sentido? ¿O no están generando desinformación y otro tipo de efectos, ¿no? Pero dentro de todo está esta parte también del miedo y de entender que esto va a romper con las estructuras normales e institucionales que tenemos del funcionamiento de la sociedad en general. Uh-huh. Y para eso necesitamos reglas, principios, sin matar la tecnología, pero regulando el camino hacia adelante. A mí me parece muy importante esto que mencionas y creo que en el avance de la tecnología, de cómo está evolucionando todo este auge vertiginoso, creo que es una de las palabras para definirlo o describirlo, de la inteligencia artificial. Una de las cuestiones que me llama mucho la atención es que ya no solo se está quedando en esfuerzos privados o en productos privados como ChatGPT, Meta AI y estos ejemplos, sino que también ya se está viendo colaboraciones importantes con gobiernos de muchos países, o sea, Estados Unidos dándole acceso o generando acuerdos con empresas como OpenAI para que se use esas herramientas para fines militares. Entonces, ese tipo de preocupaciones en torno a la discriminación creo que se vuelven mucho más relevantes en este momento. Y para ello, acá yo traigo un pequeño ejercicio en el que me gustaría que del 1 al 10, les voy a poner diferentes categorías. Le voy a dejar a él que califique eso porque... Del 1 al 10. Porque me da miedo. Me digan qué tan importantes son estos temas en torno a la regulación de la inteligencia artificial. Y el primero es la supervisión. Pues definitivamente necesitamos supervisión. Lo pondría en una categoría 9. Ok. Claro. Yo también le pondría en alto, 8 o 9 más o menos. Muy bien. Diversidad y transparencia de datos. ¿Qué opinan de este tema? Creo que lo has mencionado un poco, Guillermo. Sí, eso va al punto de la discriminación del algoritmo, ¿no? El entender qué hace el algoritmo, cómo lo funciona, es fundamental y que tenga principios equitativos. Entonces eso lo pondría en el 10, ¿no? O sea, está en un nivel
básico del entendimiento de esta tecnología. Completamente en 10. Además, o sea, al final, las empresas lo resguardan porque pues es su negocio, pero es saber qué es lo que están haciendo. Perfecto. 10. Yo también estoy de acuerdo. Rastreo de responsabilidad en caso de mal uso. Creo que aquí ya estamos hablando de una etapa de implementación de la tecnología. Sí, yo creo que ese es uno de los principales efectos que nosotros debemos buscar. Es decir, ¿cuál es el riesgo que provoca la tecnología y cómo lo puedo verificar, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a que eso no genere un mal mayor? Uh-huh. Entonces también es fundamental. Digo, me estás poniendo muy difícil, ponme cosas que pueda calificar, pero 9, 10, ¿no? Ok. No, creo que también si son temas urgentes, está perfecto que todos estén en 10. Digo, ahorita no estamos haciendo una categorización. Yo sí los pondría todos en 10 también. O sea, sobre todo, a ver, creo que en el tema de rastreo y responsabilidad es donde justo los equipos legales de las grandes tecnológicas me parecen, híjole, qué gente tan brillante está ahí, porque saben escaparse muy bien. Entonces, creo que es algo que es muy urgente desde hace años y que todavía ahorita sigue teniendo como poca relevancia para la regulación. El siguiente punto es uso crítico de la inteligencia artificial, entendido como enseñanza también para hacer un uso responsable y ético de la tecnología. Eso es fundamental. Es decir, una empresa que no está hoy enfocada o no está haciendo nada para el uso responsable, se le llama comúnmente el uso ético de la inteligencia artificial, pero en los foros académicos dicen que tenemos que trasladarnos al uso responsable por muchos motivos que no vamos a entrar ahorita. Okay. Pero es muy importante. Empresa que no está diciendo qué puedes usar, si inteligencia artificial pública, privada, qué impactos puede tener respecto a tu información, respecto a los individuos, pues no estás teniendo el mínimo escrutinio de herramientas, que estás jugando con cuchillos y pues de pronto puedes pegarle a alguien. Entonces es prioritario, es 10 también en esta fase. Completamente, y el que sigue lo mismo, auditorías independientes, que además creo que se han hecho intentos, o sea, hemos tenido casos como Cambridge Analytica donde se hicieron auditorías, pero también al final como que las consecuencias de esas auditorías no han sido del todo claras y tampoco han sido lo suficientemente agresivas para que justo aprendan, para que digan, creo que debí de haber hecho mejor esta chamba y ser más transparente. Creo que también es urgente. Okay. Estoy de acuerdo, y yo pondré un pequeño matiz nada más en eso. Y mira que soy abogado, así que yo por auditorías te diría todas. Sí. Pero hay un elemento que es la privacidad o la estructuración de tecnologías por diseño. Sí. Si tú te enfocas más en el diseño y en regular que los diseños no sean nocivos, vas a tener más efecto a estar queriendo auditar todo lo que hacen estas tecnologías. Claro. ¿Qué ejército de personas necesitarías o de tecnologías para estar auditando todas las acciones que hace una inteligencia artificial? Entonces mejor enfoquémonos en el diseño de estas tecnologías desde el inicio. ¿Qué hace Microsoft? ¿Qué hace Google? ¿Qué hace Amazon cuando va a sacar un producto? Y que este producto ya venga curado en salud en beneficio de un uso responsable de la inteligencia artificial. De acuerdo. Y creo que yo agregaría uno que falta acá, que es gobernanza. O sea, creo que últimamente hemos estado hablando mucho sobre la gobernanza de los datos, pero más que nunca con inteligencia artificial, o sea, me parece muy importante hablar de gobernanza y empezar a meterlo a la discusión de la regulación. No sé qué opinas tú. No, ese es, mi dolor de cabeza todos los días. Vamos a las empresas, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de riesgos, y en el consejo pues no lo entienden, no hacen partícipe a la persona de seguridad de la información, no hay comunicación, no hay un órgano especializado de análisis. También es fundamental, ¿no? Ok. Sí, creo que son temas, como se definió aquí, fundamentales. Y precisamente en diferentes partes del mundo ha habido esfuerzos de regular la tecnología. Tenemos la ley de inteligencia artificial en la Unión Europea que se ha basado en niveles de riesgos. Creo que es un poco más... no diría que está socavando la innovación como argumentan las empresas, pero sí puede ser un poco más estricta. Del lado de China tal vez tiene una participación del Estado más
dura o más vigilante, y el lado de Estados Unidos que tiene propuestas pues encontradas, ¿no? Por un lado hay quien dice hay que liberar la inteligencia artificial para dejar a las empresas innovar, y hay otros que tienen una regulación un poco más como estricta, por decirlo de alguna forma. Entonces, en ese sentido, y viendo que en el mundo hay esfuerzos de inteligencia artificial, me gustaría preguntarle a los dos, ¿qué modelos de regulación pueden ser los más eficaces, efectivos o prometedores que también se aplique a México? Híjole. Bueno, a ver, si me permites ahí, yo empezaría, creo que el modelo europeo, ¿no? Y no necesariamente una calca del modelo europeo, es algo que puede funcionar más para nosotros, en el sentido de que nos enfocamos más en los riesgos que generan las tecnologías y generamos, digamos, obligaciones proporcionales a aquellos riesgos. Okay. En lugar de principios generales, cartas de invitación, que es un poco lo que hace el modelo americano, evidentemente no queriendo sobreregular la tecnología, ¿no? Está esta pugna de que si Estados Unidos pues es el motor de la innovación y Europa regula todo lo que no innova, ¿no? No me voy a meter en esa discusión. Lo que es cierto es que parten también de realidades estructurales muy diferentes. Estados Unidos tiene cortes, principios jurisprudenciales que les permiten trabajar cuando su sistema te dice actuemos bajo principios, luego eso se verifican en las cortes. Entonces, si algo está haciendo mal, el regulador es el sistema de justicia americano. Nosotros no tenemos eso, ¿no? Claro. Europa lo tiene también, pero en un sentido diferente. Entonces, ante esa ausencia, nosotros no podríamos adoptar una principios generales o estas invitaciones que hace Estados Unidos. Entonces, definitivamente el enfoque a riesgo, pero con un ingrediente también de vigila del Estado. Y esto quiero ser muy cuidadoso, porque pues hay tendencias políticas también que tienden a sobreregular y ejercer un control excesivo en la participación de plataformas digitales y demás. Pero sí tiene que haber un componente partiendo de la base que hay principios fundamentales, derechos fundamentales que también como sociedad queremos hacer privilegiar. Y pongo el caso brasileño, está adoptando este modelo similar al europeo, con enfoque a riesgos, pero con un ingrediente importante en los derechos fundamentales que creo que son importantes garantizar en nuestros países que carecen de una infraestructura jurídica e institucional relevante. Sí, completamente. Yo creo que me iría más por el modelo brasileño. Digo, la realidad también es que Latinoamérica y en el caso específico de México, pues tenemos todavía muchos pendientes a nivel y cada vez más tenemos pendientes en cuanto a la regulación incluso interna, ¿no? O sea, de repente teníamos una regulación en manejo de datos personales, pero un instituto que se encargaba de eso y ahora como que falta un poco de certidumbre en esa parte. Entonces, hay todavía, lamentablemente, una brecha importante de lo que se tendría que hacer a nivel de infraestructura regulatoria para que el Estado pueda entrar, en todo caso. Las empresas de tecnología, algunas, pues obviamente como tienen este esquema global, pues tienen que cumplir con ciertos criterios, pero hay cosas que en efecto no pueden probar en Europa, pero que en toda Latinoamérica y en México prueban, y que en el foco, además de inteligencia artificial, lo están haciendo, pues ahora sí un poco como conejillo de indias a la región. ¿Por qué? Porque pues no hay regulación. Y al final, creo que cuando llega la regulación, muy posiblemente pues ya va a ser muy tarde porque esto está avanzando muy rápido. Entonces me encantaría decir que va a ser esto positivo y que pronto vamos a poder tener algo de certidumbre, pero la realidad es que el modelo tendrá que ser un conjunto de todos, o sea, creo que la parte científica, la parte tecnológica, creo que de todos los involucrados. Sí. Y también el empoderamiento, obviamente, de los usuarios, ¿no? Porque también creo que los usuarios nos hace falta mucha transparencia. Creo que ahí tocas un punto muy importante porque al final de cuentas todos estamos tal vez en un gran teatro en el que solo estamos viendo a las compañías generar toda esta innovación, pero al final nosotros somos quienes están utilizando esas tecnologías y también de cierta manera quienes se ven afectados o beneficiados por esas mismas tecnologías. Entonces, para ir cerrando un poco
este episodio, Guillermo, Ere, quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué papel podemos jugar los ciudadanos en toda esta discusión de regulación de la inteligencia artificial? Porque también, como lo dije, o sea, nos están afectando y creo que necesitamos tener una voz mucho más activa en cómo nos afecta esta tecnología. Bueno, ahí lo que diría es, a ver, nos afecta, pero también nos beneficia. Sí. Nos ha hecho más fácil la vida en algunos aspectos y va a empezar a cambiar, ¿no? Estamos en este modelo de cambio de, ahorita en un ejercicio de inteligencia artificial de aplicaciones, vamos a transitar hacia los agentes y después pues lenguajes naturales de inteligencia artificial. Pero dicho eso, a ver, creo que tenemos que participar más como sociedad civil, incluyendo sociedad civil me refiero a empresas e individuos, en ser más estrictos en cuanto al uso de este tipo de tecnologías. Estamos en una fase en donde la inteligencia artificial es como un niño que está aprendiendo de la información que se le allega, ¿no? Ya lo decía por ahí algunos importantes creadores de la inteligencia artificial de Google. Si nosotros metemos porquerías a los contenidos de inteligencia artificial y lo que el algoritmo está aprendiendo, pues eso es lo que va a aprender la inteligencia artificial de la humanidad, claro, de las empresas. Entonces, ¿qué contenidos queremos meter? Pues queremos meter contenidos de mejora de una persona, mejora de principios, mejora de condiciones económicas, mejora de la sociedad. Entonces, es una gran participación de interacción con la inteligencia artificial. Pero por otro lado, cara a las empresas que están llevando este tipo de plataformas, es entender y allegarnos de información de qué estamos haciendo. Yo he tenido muchas conversaciones con empresas que están metiendo información privada a sus plataformas públicas y que están transformando contenidos propietarios en contenidos que son propiedad ahora de la inteligencia artificial. Entonces, es una especie de detente. Detente, úsala, pero allégate de información antes de usarla. Ahora, una vez que la usaste y te diste cuenta que funciona, que te está cuidando tus derechos, que te está... Entonces, síguela usando, ¿no? Es decir, premiala y castiga a aquellos que te desinforman, castiga a aquellos que te están haciendo un mal uso de tus datos, castiga y reporta a este tipo de instituciones. Entonces, sí tiene que haber una participación mucho más activa de sector empresarial y sector privado en la interacción con este tipo de herramientas, ¿no? Sí, siempre ser críticos, o sea... Bueno, lo repito, no me gusta decir o satanizar a la tecnología. Desde siempre ha sido una manera de democratizar muchas cosas. También es cierto que si no lo utilizas, la brecha puede llegar a ser más amplia en cuanto a adopción tecnológica. Creo que incluso activamente como usuarios deberíamos de empezar a incentivar como que este nivel de conciencia en nuestro entorno, ¿no? Sí. Sucede como creo que con todas las cosas, ¿no? Si tú sabes algo y puedes enseñarle a quienes tal vez podrían estar más vulnerables en el uso de la información o si tienen este uso y esta inquietud, pero no saben realmente cómo hacerlo de manera crítica, y tú sí, creo que la parte educativa incluso de usuario es bastante importante y puede ser un buen mecanismo para empoderarnos. Y nada, informarse, leer muchísimo sobre el tema, mantenerse informados con buenas fuentes, preguntar incluso a esas fuentes, o sea, no todo lo que diga obviamente un youtuber o incluso un medio de comunicación, hay que revisar todas las posturas y tomar criterios propios. Y sobre todo, eso, no dejar de pensar críticamente. Sí. O sea, utilizar, pero ser siempre crítico. A mí una de las cosas que desde la academia me gusta, o sea, como para redondear un poco las ideas que mencionan, es que una parte es el uso de la tecnología, pero otra, y es un concepto que me parece bastante acertado, es la apropiación de la tecnología, que es precisamente... contemplar todas estas herramientas desde un uso más responsable, más ético también desde el lado del usuario. Y pues ya nada más para cerrar, Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. No sé si quisieras dejarle un mensaje a la audiencia de Geek Hunters sobre este tema. Bueno, pues sí, seguir informando, seguir participando de estos temas. La inteligencia artificial está en una fase de cohete despegando hacia el universo. En donde apenas estamos creando los manuales de su funcionamiento. Así que la invitación es a observar la dirección que lleva
a la vez que redactamos bien ese manual. Excelente. Ere. Yo dejaría una recomendación. Me encanta el libro de Maniac de Benjamin Labatut. Es muy buen pretexto para reflexionar sobre los alcances del desarrollo de las tecnologías y está bastante actualizado hasta el nivel de inteligencia artificial. Y pues ya está Geek Hunters con estas recomendaciones. Coméntenos, ahí les vamos a dejar una pregunta. ¿Ustedes consideran que la IA debe tener límites o cómo debe ser este proceso de regulación? Escríbanos en los comentarios porque los vamos a estar leyendo. También no olviden suscribirse a este bonito canal porque siempre les traemos el mejor contenido. Y pues muchas gracias. Gracias, Fer. Gracias a ustedes. Gracias, Fer. Gracias, Eren. Bye. Bye. Hasta luego.